Muy bien. Continuamos la siguiente pregunta. Entonces, vamos a la pregunta que nos sigue. Nuestra querida amiga Marta nos envía desde Texas y dice, ¿puede una mujer ser ungida como anciana y auspiciar los ritos de la Santa Cena con el pastor? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Y también es correcto usar a la anciana los pantalones cuando se hacen estos ritos. Me da la impresión de que esta persona está en una iglesia donde pasó eso. Es muy probable. O si no, tal vez vio un video de eso, ¿no? Puede ser. Posiblemente, sí. Ujú. Bueno, yo creo que el pastor Bor es la autoridad en este tema. Sí, pastor, creo que usted Bueno, puede. la Biblia es la autoridad. Amén, por eso. Amén. La Biblia es muy clara. Sí. La Biblia dice, en solo un pasaje que voy a leer, 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o la palabra obispo, episcopos, en griego, significa alguien que supervisa, Ujú, ¿ok? Un supervisor, que sería equivalente a un pastor. por supuesto. Nosotros no le decimos obispos a nuestros pastores porque tiene una connotación católica. Claro. Les llamamos pastores. Así que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y luego vienen una serie de características adicionales. ¿Qué significa marido de una mujer? Que es hombre, que es varón. Claro, un hombre que tenga esposa. Y más adelante dice que tenga los hijos de su casa en sujeción. Mm. Es decir, eso indica de que el padre de la casa es la cabeza de la casa, Hogar. es el líder de la casa, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia se menciona la ordenación de una anciana. Ahora, es interesante ver la trayectoria histórica en la iglesia adventista del proceso que se siguió para ordenar ancianas. La primera petición fue en 1975, en el concilio primaveral de la Conferencia General. Y ahí se hizo un pedido de que se permitiera en Norteamérica ordenar ancianas, y la idea era que hay iglesias muy lejos que se componen casi completamente de mujeres y no se consigue un hombre para los ritos, y por lo tanto permitir que se ordenaran esas mujeres para servir como ancianas. Pero se aprobó solo para Norteamérica con condiciones muy específicas que no se siguen hoy en día. Luego en 1984, un año antes de la sesión de la Conferencia General, se llevó la petición para ordenar ancianas a nivel mundial. Y allí se votó en el concilio otoñal de 1984 que se podían ordenar a mujeres como ancianas, cumpliendo todos los requisitos, que no tengo tiempo de presentar todos los requisitos, pero son bien, bien estrictos. Ujú. Se aprobó allí, y lo más lógico hubiera sido que en la Conferencia General de 1985 se llevara eso al Congreso Mundial Claro. para aprobarlo. Pero la ordenación de ancianas nunca ha sido llevada a una sesión de la Conferencia General para que los delegados de todo el mundo aprueben la ordenación de ancianas. Solamente el concilio otoñal lo aprobó. Pero el concilio otoñal es como la junta de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Lo que decía la junta a veces tiene que llevarse a la iglesia en pleno. La iglesia en pleno tiene todo el poder para aprobar o revocar lo que decidió la junta de la iglesia. Ujú. Lo mismo sucede a nivel mundial. Lo que aprobó el concilio otoñal debía haber ido el siguiente año a la Votó, sesión de la claro. Conferencia General para que lo votara la iglesia mundial, pero nunca se hizo. Es decir, que
la ordenación de ancianas se está siguiendo solamente por el voto de la Junta de la Iglesia, por así decirlo, y no de todos los delegados de la Iglesia Mundial. Y ahí ha surgido el problema que tenemos hoy en día. Eso debe llevarse a una sesión de la Conferencia General. Ahora, hay demasiada agua debajo del puente ya, porque ya hay tantas iglesias con ancianas y ya la gente cree que está bien, que creo que si se llevara un Congreso Mundial, se votaría a favor de la ordenación de ancianas. No creo que hubiera sucedido en 1985, pero hoy en día demasiada agua debajo del puente y se están ordenando ancianas a diestra y a siniestra. Pero la Biblia no aprueba la ordenación de ancianas, porque tiene que ser marido de una mujer, tiene que ser la cabeza del hogar que tiene bien controlados a sus hijos, entre muchas otras cosas. Amén. Quiero recomendar, lamentablemente esto está solo en inglés, escribí en nuestro newsletter un artículo que se llama Reflexiones sobre San Antonio. Y ahí está toda la trayectoria de esta controversia en cuanto a la ordenación de la mujer como pastoras y como ancianas en la iglesia adventista. Y yo recomendaría que la gente vaya a nuestra página y allí van a encontrar ese ejemplar de nuestro noticiero, un artículo largo que escribí después de San Antonio sobre todo el proceso que se siguió, que es un proceso que no fue constitucional, fue un proceso que se siguió que no es el proceso normal. Así que la respuesta a la pregunta es que en realidad las ancianas no deben oficiar en la Santa Cena. Yo sé que eso no es una respuesta popular, pero es lo que la Biblia enseña y lo que el Espíritu y Profecía apoya. Sí, no solamente, digamos, no porque la mayoría de las personas, o quizás porque se ha aprobado en una sesión, no general, sino en una sesión, como se menciona, de un concilio, hace que eso ya sea una decisión correcta. Bíblicamente no hay evidencia y no hay soporte para tal decisión o para tal posición en la iglesia, el tema de una anciana. Y dicho sea de paso, pastor, perdone que le interrumpa. Claro. Para que algo entre al manual de la iglesia, tiene que haber sido votado por la Iglesia Mundial. Así que si eso está hoy en día en el manual de la iglesia de alguna división, no es legal, de acuerdo a los votos de la iglesia. Claro. Para estar en el manual de iglesia, la ordenación de ancianas tendría que ir a un Congreso Mundial, porque solo lo que se decide en un Congreso Mundial entra al manual de iglesia. Por supuesto. Y yo sé que tendría usted que compartir mucho más sobre el peligro de lo que viene detrás de todo esto, porque el problema no es quizás este aspecto que parece muy inofensivo, pero el tema es apartarnos de la base y el fundamento bíblico para tomar decisiones como este tipo de situaciones, de elegir a ancianas o elegir a pastoras, ¿no? O ordenarlas a la obra ministerial, porque no es simplemente la opinión del hombre, sino lo que debe decir la palabra de Dios o lo que debe afirmar o hacernos decidir en cuanto a uno al otro. Tristemente esto no es el caso y bueno, sabemos de que esto no pasó, no es bíblico, así que la respuesta de nuestra hermana es que no hay base bíblica para la elección de una dama al ancianato. Ahora, lo interesante es un punto más. Sí. Cuando la hermana White habla de ministros, usa la palabra ordenación por imposición de manos. Pero la hermana White también aprobó la imposición de manos a diaconisas. Por eso se aprobó en el Congreso Mundial del año 2010. Se aprobó ordenar diaconisas. Yo no estoy en contra de eso. Pero ordenar una diaconisa no significa que ahora puede ser pastora. La ordenación fue para diaconisa, no para anciana o para pastora. En realidad, es una situación a donde se ha tomado un voto a nivel de la Junta, como mencionaba, que no aprobó la iglesia en pleno y con lo que estaría en desacuerdo muchos de los que están en la iglesia. Y se implementó en la iglesia y se ha practicado hasta el día de hoy sin ninguna base bíblica. Ahora, cuando la hermana White habla en cuanto
a las diaconisas, nunca usa la palabra ordenación. No, exacto. Dice, se les debe apartar por la imposición de manos. También ella habla de ponerle las manos a los médicos misioneros, para que ellos sepan que fueron dedicados al Señor y deben ser misioneros como médicos. Nunca usa la palabra ordenación. Dice, por imposición de manos. Correcto. Jesús le imponía las manos a los niños y los dedicaba. No significa que los estaba ordenando Claro, para ser pastores. claro, Entonces la hermana White claramente estableció una distinción por supuesto. entre ordenación de ministros y separación de otros por imposición de manos. Una dedicación, una consagración, Y- no una Y ordenación. claro, y esto no, y creo que eso tiene que ver con la próxima pregunta, que en el próximo programa hablaremos de eso, porque la siguiente pregunta dice si una mujer puede tener cargo de directora de mayordomía. Am, con esto no se está negando el liderazgo femenino, Correcto. porque ese es el otro extremo. De pronto algunos no se han enseñado acá, pero algunos lo han llevado hasta ese extremo de creer que las mujeres no pueden tener ningún tipo de liderazgo. De hecho, el pastorado puede tomarse como oficio, así lo entendemos hoy, la palabra pastor, obispo dice en la Biblia, pero también se puede tomar como un don. Y hay mujeres que tienen el don del pastoreo, pero simplemente no pueden ejercer el oficio, pero sí pueden hacer La obra de... la obra de visitar a los enfermos, de predicar, de dar estudios bíblicos. Entonces, y es interesante que si en verdad nosotros creyéramos en la igualdad de la mujer y el hombre, como los que están a favor de las mujeres lo hacen, pues deberían darle los mismos derechos y la misma compensación a las mujeres que hoy trabajan en la obra de Dios tiempo completo, como las esposas de los pastores, como las mujeres que son obreras bíblicas, las que están abriendo obra, pero ellas en algunas ocasiones no se tratan igual que los mismos esposos. Cuando Ellen White dice, la esposa del esposo que está con él trabajando tiempo completo debe ser pagada de los diezmos, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos en el espíritu de profecía desde esa perspectiva un apoyo muy fuerte al ministerio femenino Ujú. en la obra de Dios de las mujeres, pero la diferencia es que Dios reservó el oficio de pastor y siendo más específicamente lo que tiene que ver con los ritos y la administración de la iglesia al hombre. El asunto es que el hombre y la mujer tienen igualdad como personas. Mm, Las mujeres son tan humanas como los hombres. por supuesto. Como personas son iguales ante Dios. Ujú. Pero igualdad como persona no significa igualdad de función. Ujú. Dios le ha dado funciones al hombre y funciones a la mujer en el hogar y también en la iglesia. Porque el texto dice que si el hombre no maneja bien su casa, Claro. ¿cómo va, maneja la iglesia. a administrar la iglesia? Ujú. Eso demuestra claramente que hay una relación entre el hombre ser cabeza en el hogar y manejar bien su hogar y ser cabeza, claro, bajo la cabeza absoluta de Jesús, cabeza en la iglesia Ujú. y mantener a la iglesia en orden también. La Biblia es clara en cuanto a este asunto. Lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros queremos tratamos de imponérselo a la Biblia. Y ese es el problema, pastor. Yo creo que el apóstol Pablo, muchas personas tienen oposición a sus posturas porque lo mencionan como alguien tal vez machista o alguien que va a considerar a las mujeres como inferior. Y no se dan cuenta que bajo la inspiración divina, él estaba afirmando y ayudando a las personas a entender su rol y cuáles son las funciones en su rol. Ujú. Al hombre, características y roles específicos. A la mujer también. Y mientras se mantenga uno sujeto a la palabra de Dios y comprende que Dios nos dio un género y de acuerdo a nuestra fisiología podemos hacer funciones diferentes de las otras, vamos a trabajar en armonía cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. El problema está que queremos quitar esa identidad y el enemigo ha atacado mucho a la identidad en cuanto a qué es ser un hombre y qué es ser una mujer para confundir a las personas. Y hoy en día tenemos estos problemas donde las personas, a veces tristemente hombres o mujeres, quieren no tener el cargo que Dios les ha llamado a tener, ya sea como madre, como esposa, como esposo, como padre, y queremos tener el rol opuesto.
contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios desea que tengamos. Y parte del problema es este, ¿no? En el que estamos involucrados. Y de alguna forma creo que esta pregunta que mencionaste, Pastor Miranda, que hace referencia a la hermana, porque creo que es importante en el tiempo que tenemos simplemente mencionarla, que está físicamente contestando la pregunta que hacemos ahora, es sobre cómo se habla de mayordomas o mayordomos en la iglesia, ¿no? El rol de mayordomía en la iglesia. Pero no creo que está hablando de mayordomía en términos de dinero, sino sino como mayordomo, tesorería. el que sostiene a la iglesia, que hace un mayordomo. Un mayordomo mantiene la propiedad de otro. Y está hablando sobre el pastor como el supervisor en la iglesia. No está hablando específicamente de diezmos y ofrendas, Bueno, creo yo. Bueno, vamos Claro, la pregunta dice, ¿puede tener una mujer cargo de directora de mayordomía? La posición, la siguiente. Exactamente. Los cargos, aquí el tema de cargos de mayordomía o el cargo en iglesia, no sé, tal vez hablaremos más del tema en el siguiente tema, pero los cargos, los roles, como tú mencionaste, los roles o las aptitudes que tenemos nosotros para dirigir, los dones que Dios nos ha dado son de Dios. Podemos tener mejor capacidad de administrar dinero. Eso no quiere decir que eso es para un hombre únicamente o para una mujer. Correcto. Creo que estamos entrando en unos temas donde no es donde Dios ha revelado, simplemente nos ha dejado claramente indicaciones de quién debe ser el anciano, pastor, quién debe ser diácono, diaconisa, y para qué el Señor nos da este llamado a ejercer, Sí, cumplir propósito. el ejemplo bíblico más práctico para enseñar es que la cabeza de Cristo es el Padre. 1 Corintios 11:3. Pero Jesús y el Padre son iguales como personas. Claro. Pero tienen diferente función. Por supuesto. Y de la misma manera, el hombre y la mujer son iguales como seres humanos, pero tienen diferente función. Bueno, queridos amigos, les agradecemos. El tiempo se nos ha ido. Tristemente es así el problema nuestro, pero les agradecemos por su tiempo, por su participación y rogamos que el Señor los bendiga y los guarde en sus casas. Dios los guarde.